Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos. Es un gusto saludarles nuevamente en un episodio más del Testimonio de mi vida. Y comenzamos con este soundtrack de X-Files, Los Expedientes Secretos X, que en algún momento esta serie de los 90 tuvo mucho impacto en mi vida, dado que me fascinaba y me encantaba ver esta serie, pero el escuchar simplemente la melodía generaba en mí un conflicto, llamémoslo miedo. Y el tema de hoy es sobre eso, como padre, cómo enfrentar los miedos de nuestros hijos. Realmente es un tema muy interesante que vamos a tratar el día de hoy. Y pues como siempre es un gusto presentar a mi esposa, quien siempre me acompaña en este proyecto que es de nosotros. Y pues mi esposa Erika Camarillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Erika? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Y bueno, pues tenemos un tema muy importante y tenemos una invitada también especial. Ella es la licenciada Nayeli Sánchez Galván y bueno, nos viene a hablar sobre este tema que a nosotros como padres nos interesa, nos importa bastante y bueno, también festejar el día de hoy, que es el Día del Psicólogo. Muchas felicidades, licenciada, muchas felicidades por este día y bueno, sabemos que es una gran labor la que hace un psicólogo, ¿verdad? Y bueno, pues empezamos con este tema tan interesante. Héctor. Sí, claro. Recordemos que el tema que vamos a tratar hoy es ¿y tú cómo enfrentas los miedos de tus hijos? A veces como padres minimizamos algunos temores, algunos miedos que tienen nuestros hijos y pues no hay que pasarlo de alto. Mira, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nayeli, es un gusto nuevamente saludarte, ya te presentaron mi esposa. Y quisiera comenzar con una pregunta. Mira, yo sé que obviamente tú eres la experta en psicología y quisiera saber si el miedo existe como una definición en psicología o cómo lo llamaríamos en este caso. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, pues el miedo es una respuesta natural al peligro. Es una emoción, una sensación muy desagradable y que es difícil llevar y de alguna manera nuestro cuerpo puede reaccionar de diferentes maneras, palpitaciones, sudoración, ansiedad, todas esas se generan de alguna manera en los niños que algunas veces los padres no vemos. Claro, me imagino, mira, me cabe muy en claro, ¿verdad? Que a veces como padres dejamos o pasamos por alto, como lo dije al principio, estas cuestiones de los miedos y pensamos, ay, no, pues es algo sencillo o realmente ni le ponemos atención. Y pues aquí lo que sí me interesaría como padre es saber todo esto, realmente pues saber cómo yo puedo ayudar a mi hijo, ¿verdad? Así es, y bueno, hay también cierta, tal vez, ¿cómo te podría decir? Cierto, bueno, preocupación, ¿verdad?, de nosotros, porque a veces no ponemos a lo mejor atención a ese tipo de miedos, ¿verdad?, como lo dijiste. Ahí, ¿cómo podemos nosotros trabajar el miedo en nuestros hijos? O sea, por medio de terapias o hay un miedo que tú digas, es que esto se le va a pasar o en verdad es llevarlo a una terapia. Bueno, en este caso, lo que trabajamos con niños, en este caso con el miedo, se trabajan estrategias, se trabajan técnicas diferentes dependiendo de cada niño y eso nos lleva mucho a trabajar con lo que son los cuentos, lo que son libros, historietas para los niños, en los que se puedan identificar, en el que pueden identificar ellos su miedo, ¿sí? Porque muchas veces pueden platicarlo con papá, como decías, pero no ponen atención a eso. Entonces, pero sí primero se trabaja con la familia es con la que se trabaja, con los padres antes que con el niño. O sea, fíjate que me llama la atención, o sea, no es realmente ir abocado o directamente con el niño, sí es algo que tienes que integrar a toda la familia, entonces. Sí, porque de alguna manera los padres son los que involucramos en el miedo a los niños, son los que de alguna manera les inculcamos el miedo desde pequeños. Bueno, y hablando de la infancia, te digo porque antes de comenzar esta grabación platicaba una experiencia propia, ¿verdad? Y unos métodos que como padres a veces pues hemos pasado o ha resultado de una forma.
¿Podemos tener alguna clasificación en el caso de los niños acerca de los miedos? ¿O simplemente es un miedo en general? Disculpa que lo maneje así, ¿verdad? Porque a veces no solamente yo, sino nuestra audiencia puede tener esa pregunta, ¿verdad? De saber si hay una clasificación o es un medio en general o cómo lo maneja la psicología. Bueno, en este caso los niños, en cada etapa del desarrollo que ellos tienen, surgen diferentes miedos. De hecho, los miedos surgen a partir de los 10 meses a los 2 años. Ah, los desde temprano. Ajá, a temprana edad. Y de ahí se van generando diferentes miedos. Pero, así como se van generando, dependiendo de la madurez del niño, se van eliminando. Por eso le digo, depende mucho trabajar con los niños y la familia. Ok, de la ley es realmente atenderlo, o sea, no nada más dejarlo porque sí, ¿verdad? El otro paso es de que toda la familia se ve involucrada, no nada más así como que el problema es el niño y ahí tiene que ver la solución. Sí. Y realmente pues sí es entendible también entonces que en ciertas etapas, en ciertas edades se va desarrollando cierta característica en miedo o miedos, ¿verdad? Sí, son diferentes. Bueno, pues es muy importante saber eso porque realmente poderlo entender de esa manera. Uh-huh. Híjole, pues qué tema, ¿verdad? A veces nosotros como padres no le tomamos importancia o a veces nosotros decimos, ay no hombre, el niño está viendo cosas y bueno, ¿verdad? Es su imaginación o son cosas y no le tomamos cierta importancia, ¿verdad? Y ahorita me vino a la cabeza de mi hija, ¿verdad? Que a veces llega con nosotros, tengo miedo y decimos, está chiflada. Ve ya, vete a dormir. Y sin embargo, eso es un tema muy importante que debemos tomar en cuenta. Y bueno, ¿cómo tratar los miedos en los niños? ¿Es posible eliminarlos o como padres nosotros qué podemos hacer? ¿Cómo tratarlos? En realidad es cuando se presenta el miedo, cuando nosotros lo vemos en nuestros hijos, es luego directamente ir al psicólogo para que el psicólogo le dé terapia o trabaje con este tipo de situaciones. Bueno, sí se pueden eliminar, pero esto no es de un día para otro. O sea, realmente se tiene que trabajar con el niño. Debemos evitar que el miedo se convierta en pánico. Okay. El pánico se convierte en fobia. Entonces, lo importante aquí es que se trabaje con el niño, pero no muchas veces en psicoterapia, sino primero trabajar con los padres, como les decía, porque ellos son el lazo más importante con los niños. En este caso, los niños pueden trabajar mucho sobre su autoestima, sobre su confianza, y entonces de ahí parte que el niño pueda dejar de tener miedo. Pero lo que vuelvo a decir, son los padres los que de alguna manera, lo que tú decías, o sea, les provocas el miedo porque les dices, no sé, si no te tomas la medicina, te voy a inyectar, te voy a dar al doctor, si no comes, te va a venir el coco. O sea, por lo general todos los papás tienden a hacer esto. Inclusive caen en la manera de, no sé, de pegarles, regañarlos, y ese miedo se va haciendo más profundo. Sí, mira, esto es muy importante. Fíjate que me llama mucho la atención porque te comento, a veces minimizamos o pensamos que ya se le va a pasar o cosas, luego ponemos etiquetas a los niños a veces porque tienen un cierto miedo o llegamos a ridiculizarlos, o sea, eso yo considero que ese es el impacto, quiero imaginar que es un impacto fuerte en el niño. Y pues sí me interesaría saber algo muy importante. Ahorita mencionaste acerca de que como que el miedo entra y luego genera otra parte antes de la fobia, ¿me dijiste? El pánico. Cuando el pánico ya en el niño, entonces viene lo que es la fobia. Bueno, ¿y hay alguna forma de tratar en esto? Yo sé que es un proceso, por lo que entiendo. ¿Hay alguna forma de tratarlo, hablando ya en una terapia, verdad? Para que evitemos a que llegue a convertirse en esto en una fobia. Sí es posible porque lo que les comentaba hace un momento, es muy importante trabajar en la autoestima del niño. Okay. El padre o la madre, a pesar de que sabe que tiene miedo, lo que hace es, tienes miedo, te llevo a mi cama, a dormir. Hay una sobreprotección. Entonces, eso es lo que no se debe de hacer. Se le debe de dar confianza al niño, se le debe de acompañar en el miedo. Si tú le dices al niño, bájate por un vaso de agua, no sé, la escalera ya está oscuro, y el niño se atemoriza porque tiene miedo al bajar. Claro. Tú como padre debes darle confianza, debes
bajarlo, acompañarlo, demostrarle que no pasa nada. Decirle, no pasa nada, exacto, hijo, y igual a la hora de dormir, acompañarlos, una hora pequeña, la luz tenue, que le ayude. A lo mejor te lo llevas a la cama, pero no va a pasar de ahí, o sea, vas a seguir noche tras noche teniendo el mismo miedo, o sea, el padre, por eso les digo, básicamente la familia es los más indicados para trabajar con esos miedos de los niños. Obviamente, pues, platicando con un psicólogo, ¿verdad? Comentando el tema y permitir al niño también platicar sobre sus miedos. Y fíjate que sí pasa eso, porque a veces como cuando vas al doctor, el doctor hablando en la salud física, cuando acompañas a tu hijo, por lo general tú hablas por el hijo, y cuando a veces me ha tocado, no, a ver, yo quiero escuchar al paciente que es el niño. Exacto. Y a veces como padre me imagino en psicología que también cuando queremos ir a una terapia, a veces nosotros hablamos y no permitimos que ellos se expresen, ¿verdad? Porque ya con que, inclusive decimos, no, vamos a una terapia y yo con eso ya se soluciona. Y me estás diciendo que no, realmente es un proceso que se tiene que llevar. Y pues realmente es algo pues demasiado importante que tenemos que considerar. Y pues mira, siempre cuando terminamos estas pláticas tenemos una pregunta, la pregunta importante, ¿verdad? La pregunta incómoda tal vez, pero tiene que ver mucho con el tema que estamos relacionando, y pues a mí me gustaría que Erika le hiciera. Bueno, tal vez es una pregunta que tal vez no te han hecho a lo mejor en tu trayectoria como licenciada en psicología, a lo mejor ni de niña, ¿verdad? Te lo hicieron tus padres o algo, ¿verdad? Pero nos gustaría saber cuáles eran tus miedos de niña. ¿Llegaste a superar? Los miedos, pues, a mí no me gustaban los gritos. ¿No te gustaban los gritos? Que gritaran, esas cosas no me gustaban. Por lo general, los niños siempre tienen miedo a la oscuridad. Sí, ¿no? En la oscuridad. No, yo no, para nada. No me miedo a la oscuridad, pero sí a los gritos, los ruidos fuertes. Los ruidos fuertes. Los que no me agradaban para nada. Híjole, es que yo creo que todos en la infancia, ¿verdad? Sufrimos o teníamos miedo a algo. Yo me acuerdo que yo tenía pavor a las ramas, que se veían las sombras. Eso a mí me daba mucho miedo. Yo me dormía y ya de cuenta que decía, ay, aquí hay un fantasma o algo, pero eran las mismas ramas. O trataba de hallarle forma y yo decía, ay, no es esto. Y ya de cuenta que estaba ahí yo cuestionando qué era, ¿verdad? Entonces, bueno, híjole, qué tema tan interesante. Igual podemos tener más material para esto. Te agradecemos infinitamente, Nayeli, que nos hayas acompañado con este tema tan importante, y bueno, espero que sea de agrado y de provecho, ¿verdad?, para las personas que nos siguen por las redes sociales, porque este es el fin del testimonio de mi vida, ahora sí que el que la gente sepa, ¿verdad?, que la gente esté informada, y bueno, te agradecemos bastante, ¿verdad, Héctor?, que haya estado aquí con nosotros. Claro que sí, Nayeli, gracias por aceptar la invitación, ¿verdad? Y realmente pues es un tema muy interesante, obviamente los resumimos porque yo considero que es tema muy extenso, como lo dices, y realmente pues nos has dejado cosas muy claras, porque aquí me llamó la atención y retomo, es muy importante que se involucre la familia en total, ¿verdad? Papá y mamá. Excelente, eso es algo que podemos decir y podemos dejar en claro, y sobre todo a nuestra audiencia que pueda considerarlo y no dejar nada más al ahí se va, ¿verdad? Porque es muy importante. Y pues los seguimos invitando a través de nuestras redes sociales, el testimonio de mi vida. Tenemos las páginas de Facebook e Instagram, lo que es también a través de Spotify, Deezer y ya también por TikTok. Entonces no se olviden de seguirnos y pues muy amables y nuevamente buenas noches. Erika, como siempre es un gusto platicar y compartir el micrófono. Buenas noches, estén pendientes porque tenemos otros invitados también de otros ámbitos, ámbito empresarial, ámbito artístico, y bueno, esto se va a ir dando poco a poco. Les agradecemos mucho que nos escuchen, que nos sigan en nuestras páginas. Gracias. Bueno, gracias, hasta luego, buenas noches. Gracias.